Ese va a ser nuestro símbolo de operación. El de acá, inspección con cuadrado. Luego tenemos este otro símbolo que es transporte. Y son 5, ¿no? O 4. 5. Tenemos el de almacén. Y nos falta el de demora, que no sé si hay el símbolo para una demora aquí. Aquí está. 5, ¿no? Ya, listo. Bien. A ver, yo sé que varios saben, ¿no? Cuál es el nombre de esto, pero le vamos a poner acá nosotros para poder avanzar bien, ¿ya? El primero es operación. ¿Este cómo se llama? Inspección. Inspección. Este otro. Transporte. Transporte. El de acá. Demora. Demora. Y el último. Almacenaje. Y el triángulo es invertido. Sí. Almacenaje. ¿Están seguros que el triángulo es invertido? Sí, auxiliar. En la fotocopia que nos dio el ingeniero está invertido. Ya. Bien. Entonces tenemos esos 4, bueno, 5, ¿no? 5 símbolos. Ahora, nosotros, ¿cuáles son los tres diagramas que van a hacer? El primero era el diagrama de operaciones de proceso, ¿no? ¿Correcto? El segundo diagrama que tenemos que realizar es el diagrama de flujo del proceso, se llama. Y un tercer diagrama es el diagrama de recorrido, ¿ya? Nosotros ya realizamos el diagrama de operaciones de proceso. Ahora, nos falta realizar, por lo menos conmigo vamos a ver esto, lo que es el diagrama de flujo del proceso, y el siguiente diagrama, que es el diagrama de recorrido, ya lo verán con el ingeniero, ¿ya? A ver, diagrama. Ahí está. Bueno, diagrama de flujo. Y también dice el flujo del proceso. A ver, para empezar a realizar nosotros un diagrama de flujo del proceso, necesitamos realizar lo siguiente. A ver, podemos insertar tablas. La cantidad de símbolos que tenemos son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, a esto le vamos a dar. Ya. A ver, un rato déjenme configurar esto. Ya, estos deberían ser del mismo tamaño que nos está costando, ¿no? Ya. A ver, agregar.
¿no? Ya, a ver, aquí vamos a ponerle, no sé. Ahora, aquí le vamos a poner detalle, ¿ya? En el detalle van a venir las operaciones tal y como nosotros las estamos realizando. O sea, por ejemplo, el número 1, ¿cuál es la primera operación que tenemos nosotros? El corte longitudinal definiendo el ancho de la pieza. Ya, corte longitudinal definiendo el ancho de la pieza. Déjeme configurar esto más, ¿ya? Los símbolos van a venir así, miren. No sé si en el texto hay un modelo del diagrama de flujo de proceso. ¿Pueden fijarse? Creo que sí hay uno. Sí, está en la página 3.9. Pueden mandarlo, por favor, quiero verlo. Háganle una foto y lo mandan al grupo. Ya lo mandé. No lo mandaron todavía. Mándenlo, por favor, para que avancemos. Esto ya lo mandé yo. Ya. Insertar fila en la parte inferior. Ya, enseguida, ¿eh? Me patino, no sé cómo aumentarle celdas acá. ¿Alguien me ayuda? Quiero aumentarle una columna aquí. Ahí. Hace rato me salió, pero ahora ya no. Sucede lo mismo, ¿no? Con los docentes cuando no sabían usar Zoom. Ya, pero no es algo relevante, ¿no? Ya, ¿cuál es la primera operación, perdón? Corte longitudinal. Ya, el corte longitudinal. Podemos poner así. Corte de la pieza definiendo el largo o el ancho. Ancho. Definiendo el ancho de la pieza. Pero ¿en qué máquina lo estamos haciendo esto? Corte La sierra circular de mesa. en la sierra circular. Ya. Definiendo el ancho de la pieza. Listo. Entonces, una vez que ustedes hagan esto, aquí le vamos a poner, sí. ¿Qué es eso? Es una operación, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un punto ahí.
Y a esto le vamos a meter color negro. Ya. Así. ¿Cuál es la siguiente operación? Corte transversal. Corte transversal de la pieza. ¿En dónde? En la sierra Radial. radial. Definiendo ¿qué cosa? El largo. Largo. El largo de la pieza también. Entonces, esa es otra operación, ¿no? Pero acá está mal. Bueno, esto está bien. Tengo que enseñarles antes cómo es que se realiza el proceso. Miren, no sé, vamos a suponer que este cuadrado es la operación 1 y este otro cuadrado es la operación 2. Ahora, cuando yo, aquí no sé, podemos ponerle 1 y aquí 2, ¿ya? La operación 1 es el corte de la pieza en la sierra circular de mesa, definiendo el ancho de la pieza, ¿ya? Entonces, de acá vamos a traer este símbolo, el de demora. Cuando, bueno, ustedes todavía no han definido cuántas piezas van a hacer, ¿no es cierto? Uy, no estoy grabando. Recording in progress. ¿Cuántas piezas van a hacer, dijeron? 50 y con el género. 50 piezas. Wow, ya. Entonces, a ver. ¿Qué? Las 50 piezas van a ser 50 maderas, ¿no? 50 maderas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, imaginen que aquí van a estar las 50 piezas, ¿ya? Vamos a darle un color más... color madera, ahí. Entonces, estas 50 piezas van a pasar por la operación 1 y después se van a ir a la operación 2, ¿no es cierto? Pero, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar primero una pieza. De las 50 voy a agarrar una sola pieza. Y las 49, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar esperando su turno para entrar a la operación 1, ¿no es cierto? Entonces, agarro la primera pieza y la voy a introducir ahí a la operación 1, ¿no? Las 49 van a estar esperando acá. Entonces, esa espera de las 49 lo simbolizamos con el símbolo de demora. Incluso la pieza número 1, antes de entrar a la operación 1, está en espera. Por eso lo simbolizamos con una demora, ¿ya? Ahora, la pieza 1 entra, ¿no es cierto? Ahora, cuando está entrando, se está ejecutando la operación ahí en 1. Entonces, para eso, nosotros simbolizamos con este símbolo, operación, ¿ya? Ahora, la pieza 1, le vamos a poner nombre, no cae. Después que sale de la operación 1, va a venir acá, ¿no es cierto? Va a venir a esperar ¿a quién? A las 50 o a las 49 en este caso que quedaban acá, ¿no? Entonces, esta pieza 1 va a esperar a que las 49 pasen por el proceso 1 y se junten, ¿no? Y van a ser las 50. Entonces, ese proceso de espera de la pieza 1 está esperando a que las 49 se liberen o pasen por la operación 1. La pieza 1 está esperando, entonces esa espera también representa una demora. Bien, ahora supongamos que 1 estaba esperando, ¿no? ¿A quién? A las 49. Entonces las 49
ya pasaron por el proceso. Fíjense, las 49 estaban en demora, las 49 pasaron por el proceso, se está simbolizando con un círculo que es operación, y las 49 ya salieron del proceso, están las 50, ¿no? Esto también le vamos a poner así. Entonces, las 50, ¿qué están haciendo? Están esperando a que yo vaya a la operación 2, o las 50 están o tienen que irse a la operación 2, entendámoslo así. ¿Qué símbolo voy a ocupar para simbolizar eso? Transporte. ¿Ya? Entonces, 49 y 1, que son los 50, se van a transportar a la operación 2. La operación 2 va a estar ahí. Lo mismo que hicimos hace rato. Las 49 y las 1 piezas van a estar en demora. ¿Por qué? Porque están esperando a que se vaya a la operación 2 o que entren a la operación 2. Las 49 y 1 van a entrar a la operación. ¿Y eso con qué lo simbolizamos? Con el círculo. No se le dice círculo, se le dice, ¿qué está su nombre? ¿Qué se llama? Operación, ¿ya? Si el ingeniero les escucha decir círculo, tremenda tratada, ¿ya? Así que se llama operación, ¿ya? Aquí podemos equivocarnos, ¿no? Pero con el ingeniero ya. Operación, ya. Digamos que uno entró, salió y está acá. ¿Qué símbolo le pongo a uno cuando ya está fuera de la operación? Demora. Demora. Demora, bien. Supongamos que todo esto va a estar ahí, ¿no? Si hubiera una operación 3 acá, ¿qué símbolo tocaría? Digamos que 49 está ahí, digamos. En este trayecto, ¿qué símbolo toca? Transporte. El transporte. Transporte. Después de transporte, antes de que entre el proceso, ¿qué símbolo es? Demora. Demora. Bien. Y fíjense la secuencia. Demora, operación, demora, transporte. Demora, operación, demora, transporte. Es como que estas tres, los vamos a poner de un color si ustedes quieren. Ya, ese color. Fíjense, el ciclo se repite, ¿no es cierto? Demora, operación, demora, transporte. Demora, operación, demora, transporte. Y acá también va a haber una operación y después va a haber una demora. Entonces, de esta forma, nosotros armamos nuestro diagrama. Este diagrama que estamos viendo acá ya sería nuestro diagrama de recorrido, ¿no es cierto? Pero el diagrama de recorrido es exactamente igual al diagrama de flujo. Ahora sí ya podemos hacer nuestro diagrama de flujo. Miren, es más, se ve la miniatura, ¿no? Acá. Se ven las miniaturas. Estamos en la operación 1. ¿Qué vendría a ser acá? Sería pieza, espera a ser cortada. ¿En dónde? Tenemos que relatar nosotros. Pieza espera a ser cortada en la sierra. ¿Qué sierra? Circular, ¿cierto? Bien. ¿Dónde iría este punto entonces? Demora. La demora. Ah,
la siguiente figura es una operación, ¿no? Entonces, ¿cómo debo hacer eso? Esto lo vamos a borrar para que no nos complique. 2. ¿Qué sigue? Operación, ¿no? ¿Qué habíamos dicho antes? Corte longitudinal. Ya. Entonces acá ponemos corte longitudinal. No, mejor así, miren. Corte de la pieza definiendo el largo o el ancho. Ancho. Definiendo el ancho. Corte de la pieza en qué máquina. Aquí también tienen que poner corte de la pieza en la máquina que se menciona en el paso 1. Sería sierra circular, ¿no? Corte de la pieza en la sierra circular. Definiendo el ancho. Definiendo el ancho de la madera. Pueden poner. Ahora, ¿dónde iría el punto? Ok. Entonces, este punto debo copiarlo aquí. Aquí recién me sale. Inferior. Si me salió acá, tiene que salirme acá igual. ¿Está bien? Columna a la izquierda. Ya, no me ganó. ¿Cuál es la tercera operación? En nuestro gráfico, aquí en la miniatura. Demora. Demora. Entonces decimos pieza. ¿Qué? Pieza espera a ser llevada a la siguiente operación, ¿no? Acá imaginemos que solamente estamos hablando de una pieza, ¿ya? La primera pieza de las 50. La primera pieza estaba esperando a ser cortada en la sierra circular. Después, esa misma pieza 1 se va a cortar en la sierra circular. Esa misma pieza 1 está esperando para ser llevada a la siguiente operación. Olvidémonos que son 50. Hagamos esto para una sola pieza. Pero implícitamente estamos haciendo todo esto para las 50. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo de proceso sirve tanto para una pieza como para las 50. Entonces, imaginemos que estamos haciendo uno. Tercer paso, pieza espera ser llevada a la siguiente operación. ¿Dónde coloco el punto? Una demora. Una demora. Esto pueden hacerlo en Excel si quieren, o pueden hacerlo a mano. Mejor si es en Excel, ¿no? Y después lo imprimen si quieren. Nos fijamos ahora. No, está mal esto. Pieza espera, ¿no? Está bien, demora. ¿Qué operación sigue? El transporte. Transporte. Entonces decimos, pieza es transportada. ¿Cuál es la segunda máquina que vemos en su listado? Sierra radial, ¿no es cierto? Sierra radial. Pieza es transportada a la sierra radial para definir, si quieren pueden ponerla así, para definir el qué. Largo. El largo. Para definir el largo de la pieza. ¿Qué símbolo me toca? Transporte. Transporte. Ya, ahora el orden de estos símbolos lo vamos a manejar como está acá en el libro, ¿ya? Primero es
operación, después transporte, inspección, demora y almacenar o almacén. Nosotros lo hicimos diferente, pero ustedes lo van a ordenar, ¿ya? La metodología es la misma. ¿Cuál sería el quinto paso? Ya no me entró acá ya. ¿Qué símbolo toca? Demora, ¿no? Sería pieza, espera, ¿a qué? A ser cortada, ¿en dónde? La sierra circular, ¿cierto? ¿Dónde sería el punto? Una demora. ¿Ya? Bien. Y así seguimos con todo. Fíjense que esto es secuencial, pero va a haber una excepción donde las operaciones sean manuales. Ya imaginemos que acá tenemos una operación manual. Operación manual. ¿Qué va a pasar cuando la operación sea manual? Digamos que la operación, no sé, creo que la 4 es una operación normal, pero la 5 para nosotros ya es manual, ¿no? ¿Correcto? ¿O qué? ¿Cuál es la primera operación manual? El marcado de la pieza. ¿Qué número de operación es esa? ¿5? 5.1. Ya digamos que es la 5. 5.1, ¿por qué pusieron 5.1? Yo lo puse así. Ya está bien. Ya digamos que la operación 5 es la manual. ¿Qué va a pasar? ¿Va a existir la demora? Sí. ¿Va a existir la operación? Sí. Pero ¿qué poníamos inmediatamente después de la operación? Inspección. Inspección. Entonces podemos copiar esta, ¿no? Listo. Inspección y ya después de inspección, ¿qué seguiría? Una demora. No. Transporte. La demora es esto que no, bueno, esto que no exista ya. Ya tenemos eso. A ver, esto también. Vamos ahí, de nuevo. Okay. Operación manual. ¿Va a existir una demora? Sí, normal. ¿Va a existir la operación manual? Sí. Después de la operación manual, ¿se hace la inspección? Sí. La pregunta era, ¿qué operación sigue? Transporte. Demora. Está entre demora y... A ver, podemos chiparnos acá, ¿no? La cosa es no chiparse. Miren, estamos en la cuarentena de acá. Vamos con la 1. Estaba esperando la 1, pasó a la operación, entonces se realizó la operación. Inmediatamente la inspeccioné la pieza y luego ¿qué hice? Terminé de inspeccionar la pieza y la dejé a un lado. ¿Para qué? Para agarrar las otras 49 y hacer lo mismo, inspeccionarla y dejarla a un lado. Entonces, sería una demora, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahí. Después de la demora recién lo voy a transportar, porque la pieza en la demora está esperando a ser transportada. Es transportada y después acá le sigue su demora, después la operación, y como si fuera la operación 4, digamos que esta sea la 6, 4, 5, 6. Después de operación, ¿qué seguiría? Demora, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, fíjense el cambio acá. Solamente cambia en esta parte. Acá lo moví, ¿no? Demora, operación, demora, transporte. Fíjense cuál es el cambio entre una operación, vamos a llamarlo
simplemente operación a esto. Miren, cuando yo tengo operación, demora, operación, demora y transporte. Cuando es la operación manual es demora, operación, y entre el espacio entre operación y demora se mete la inspección. Entonces, en vez de ser demora, operación, demora, como era acá, demora, operación, demora, acá va a ser demora, operación, inspección y después demora. Y después sigue lo mismo. Quiere decir que nosotros, cuando existe la operación manual, estamos abriendo un espacio entre la operación y la demora para meter la inspección. Y después sigo con mi vida normal, ¿no? Demora, transporte, demora, operación, demora, transporte, demora, operación, demora, transporte, demora, operación, demora, así, van cantando. Llegamos a la siguiente operación manual y hacen lo mismo. Llego a la siguiente operación manual, demora. Hago la operación manual, hago la inspección, existe la demora y otra vez transporte. ¿Bien? ¿Se entiende eso con la operación manual? Sí, se entiende. Sí se entiende. Entonces, imaginemos que estamos entrando, este ejemplo era para una operación, simplemente operación, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer una para la operación manual, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que nos conectamos al mismo link y volvemos a entrar. ¿Bien? Recordings. Sí se ve. Entonces, ahora hacemos para una pieza que sea una operación manual, ¿no? Ya. Imaginemos acá que, no sé, va a decir pieza es transportada, ¿a dónde? A la mesa de trabajo o mesa del carpintero, ¿cómo lo estamos llamando? Recording in progress. Como es mesa del carpintero, ¿no? Sí. Ya. La pieza es transportada a la mesa del carpintero, entonces esto vendría acá. Después después del transporte, ¿qué viene? Díganme ustedes. Demora. Demora. Entonces, decimos pieza espera hacer. ¿Cuál es la operación 5? Lijado. Marcado. Ya, pieza espera ser marcada. Entonces, con las plantillas. Tenemos que ser creativos en esta parte, ¿ya? Pieza espera ser marcada con las plantillas. Entonces, es una demora. Luego, la pieza es marcada, la operación obviamente, pieza es marcada y ¿dónde? Acá, ¿no? Pieza es marcada, ya aquí la aumentamos nosotros. La pieza es marcada en ¿dónde? En la mesa del carpintero. Luego, la siguiente operación, esto vamos a borrar ya, para que no dificulte. Pieza es marcada. ¿Qué sigue después de esa operación manual? Inspección, ¿no? Entonces decimos inspección del marcado de la pieza. Entonces aquí vendría esto. ¿Qué venía después de la inspección? Cortado de espiga. Ya, cortado. Voy a ponerle así nomás, ¿ya? Pero no. Según nuestros símbolos, ¿qué viene después de la inspección? La demora. Demora, entonces. Pieza espera a ser llevada a la próxima operación. Puede ser. Entonces, ¿dónde pongo el punto?
espera, es una demora, ¿no? Ahí. Seis. Después, ¿qué sigue según nuestros gráficos? Nuestros símbolos. Después de demora, ¿qué viene? Transporte, ¿no? Entonces, pieza es transportada ¿a dónde? A la, no sé, a la máquina X. Vamos a poner X. La pieza es transportada a la máquina X. Entonces, esto voy a ubicarlo acá. Después del transporte, ¿qué viene? La última. Otra vez demora, ¿no? Pieza espera a ser trabajada, le voy a poner, ustedes le van a poner otra cosa. Trabajada en la máquina X también. ¿Ya? Muy bien. Y esto sería una demora. Ya. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes con todo su proceso. Ahora, esto obviamente viene a unirse con flechas así, o bueno, con líneas, ¿ya? ¿Tienen alguna duda respecto a cómo van a hacer su diagrama? Auxiliar, una consulta. ¿Esto hay que presentarlo con el ingeniero? No sé si le dijo que presenten o no, la verdad desconozco eso. ¿Dijo que lo presenten? No, no dijo nada. Ya. Cuando avancen con él le van a preguntar, ya. Fíjense, ya hicimos el diagrama de operaciones de proceso. Bueno, le dije que hagan hasta las 4, ¿no? Pero termínenlo. Luego, para hacer este otro diagrama de flujo del proceso, que sería el segundo, necesariamente a la par tengo que hacer mi diagrama de recorrido. Porque, a ver, ustedes tienen las máquinas, ¿no es cierto?, dibujadas en un plano, tienen su plano, ¿no es cierto? ¿Lo hicieron ya sus planos nuevos o no? Ustedes tienen eso, entonces, a ver. Yo tendría que hacer esto, ¿no? Acá, demora, operación, demora, transporte. Después, demora, operación, demora, transporte. Eso debo hacer en mis planos. Esto ya sería el diagrama de recorrido. Hacen con una línea así. Todo el recorrido que ustedes hacen. Ahora, obviamente, si yo voy a hacer esto, ¿cómo sería la línea? ¿Cuál es la primera máquina que ocupo? Es la de la sierra circular, ¿no? Que más o menos estaba por acá para nosotros. Después, ¿a dónde se está yendo después de la sierra circular? A la sierra radial, que estaba aquí, ¿no? Los que visitamos el laboratorio conmigo. Pero yo no puedo hacer esta línea así. No, ni idea. Las líneas tienen que venir en una forma de ordenada, así. Ahí, digamos. O si no quiero entorpecer,
puedo venir así. Esta es la operación 1. Vengo por atrás de toda la máquina y hago la operación ahí. ¿Cuál es la siguiente operación después de la sierra radial? Cepilladora. Ya la cepilladora estaba por acá, ¿no? Y puedo cruzarlo, digamos, siempre en línea recta, ¿ya? Otra opción, para no hacer largo el círculo este, es que yo hubiera venido así, ¿no? Estoy en la sierra radial. Después a la cepilladora me dicen, ¿no? Sí. Suponiendo que la cepilladora está acá. ¿Después a dónde? Regresadora. Vuelvo, la regresadora está acá más o menos. Y después así. Si veo que se está cargando mucho, no hago dos líneas, entonces puedo venirme por atrás. Así, ¿ya? Ahora, yo tengo que representar esto. Por ejemplo, si me estoy dirigiendo del punto 1 al punto 2, por acá hago pues la demora, ¿no? Perdón, el transporte. Después, antes de llegar a 2 existe una demora. En 2 va a existir una operación. Después de la operación va a existir otra demora. Me voy a transportar a 3. Después va a existir una demora. En 3 va a haber una operación. Después de la operación va a existir una demora, o podría hacerlo acá. Después de la demora va a haber un transporte. Antes de llegar a la operación va a haber una demora, después de la demora va a haber una operación, después de la operación va a haber una demora. Así. De esto trata el diagrama de recorrido. ¿Ya? Entonces, deben hacerlo. Por el momento, pueden hacer un bosquejo, digamos, como nosotros hicimos acá, ¿no? La operación que la 4, ¿no? Hacíamos demora, operación demora. ¿Para qué? Esto nos servía para guiarnos para hacer este diagrama de flujo. Pero como les dije, el diagrama de flujo se hace a la par con el diagrama de recorrido. ¿Por qué? Porque lo que está en el diagrama de recorrido es exactamente lo mismo que se pone en el diagrama de flujo. Si en el diagrama de recorrido hay un transporte, ese transporte se pone. Después del transporte, ¿qué hay? Una demora. Fíjense, después hay una demora. Después, ¿qué hay? Una operación. Después hay una operación. Fíjense que son idénticos. La misma forma, pero expresado en diferentes formas. Dije forma 2S. La misma idea expresado en diferentes formas. ¿Ya? O sea, lo mismo símbolo. Por eso les digo, tienen que hacerlo a la par. ¿Bien? Pero pueden hacer su diagrama de flujo del proceso haciendo un bosquejo así, digamos, en borrador. Y ya cuando tengan armado esto, pueden hacer el diagrama de recorrido. O si quieren, hacen los dos a la vez, ya como ustedes se sientan más cómodos. Bien, vamos a quedar aquí con la ayudantía, es decir, con la clase. No sin antes preguntar si tienen alguna duda. Auxiliar, ya me perdí en el gráfico que hizo el detalle. ¿En qué parte? Puede mostrar el otro, la hoja 4. Ya, Ahí en el orden de operación y inspección que hizo. No importa el orden en sí, porque yo le tengo operación, transporte y medición de Brian y almacenaje. este orden, ¿no? Sí. Les dije que vamos a guiarnos del libro, ¿ya? Yo lo hice así porque lo tenía en la memoria, digamos, ¿no? No sabía cuál iba primero. Ok, Pero bien, ustedes seguían con el orden del libro. Ya, perfecto. ¿Algo más?
Nada más, ¿no? Bien. Entonces, quedamos acá con la clase. En la próxima semana continúan con el ingeniero y ya tienen una idea de cómo hacerlo. Seguro con el ingeniero van a hacer también un repaso y van a seguir avanzando. Conmigo nos vemos en ayudantía la próxima semana.